sobre el conocimiento científico, pero además del conocimiento científico y la base de ese conocimiento científico viene a ser el conocimiento empírico. Y cuando hablamos del conocimiento empírico, es aquel conocimiento que nosotros, los que vamos a investigar un determinado fenómeno, tenemos experiencia vivida sobre el fenómeno. Entendemos el comportamiento del fenómeno, pero más no lo conocemos profundamente. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? Y no hemos medido esas causas y esos efectos. Entonces, por experiencia, conocemos el fenómeno. Ese es el conocimiento empírico. Pero teóricamente, debemos decir que este conocimiento es la base del conocimiento científico. Y lo obtenemos, como ya hemos dicho, de experiencia directa con la realidad, con el mundo, con los fenómenos económicos y sociales con los que permanentemente estamos alternando para vivir mejor en esta vida. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento empírico, no conocemos las causas reales del proceso de existencia del fenómeno, es decir, el interno del fenómeno, las causas internas por las que existe el fenómeno. Está limitado a ver solamente lo externo, la experiencia, y no sabemos por qué eso es así, pero por esa experiencia nosotros dejamos de hacer o hacemos actividades diversas por la experiencia que hemos tenido. Pero nuestro conocimiento en este nivel es eminentemente por los sentidos, el olfato, la vista y todo, los 5 sentidos y hasta el 6º sentido que tenemos, especialmente las damitas. De ese modo, podemos decir que este conocimiento no es una verdad absoluta, pero cuando dejamos de tener este conocimiento, podemos tener problemas. No tenemos experiencia en la vida y podemos tener muchas dificultades en esta nuestra vida. Nosotros podemos percibir las cosas o percibirlas tal como son y actuar para que no nos afecte, o percibirlas erróneamente y aparece una cultura de cómo debemos actuar frente a la realidad. Y eso hay que tener en cuenta. Nosotros podemos percibir cosas o fuerzas que sí están allí, pero que a veces son invisibles y que esa percepción no está dentro de los 5 sentidos, sino es una percepción de carácter psíquica. ¿Alguna vez no han sentido que alguien los tocaba en la espalda? Una percepción de ese tipo. Alguien los seguía, tenían la sensación de alguien los estaba observando, que alguien estaba en vuestro atrás o en vuestro delante, que permanentemente no los deja vivir, perciben, pero esas cosas entonces son invisibles, son de carácter psicológico y responden a otras fuerzas que nosotros podemos, vía ese conocimiento, tener algo de percepción empírica de su existencia. Ese es el conocimiento empírico, los sentidos, y nos permite ver solamente lo externo del fenómeno, pero el conocimiento científico, lo interno del fenómeno. Él nos hace ver cómo es y cuáles son los elementos del fenómeno económico. Entonces, este conocimiento empírico se aprende mucho más por repetición o por participación. Se repiten varias veces y decimos, no, ya no hago esto porque esto me hace daño. O sigo haciendo esto porque esto me hace bien, por experiencia. Entonces, o por participación en diferentes actividades que tenemos en nuestra vida diaria.
Nosotros habíamos estudiado el objeto de estudio y habíamos dicho que para entender el objeto de estudio debíamos definir qué era la economía. Y habíamos hecho muchas definiciones de economía y finalmente habíamos llegado a qué. Después de las definiciones de economía, habíamos llegado a que nosotros teníamos como economistas y dentro de la economía un objeto de estudio. Eran los fenómenos económicos que están existiendo porque nosotros estamos buscando satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestro bienestar mediante el proceso económico. Entonces, en el proceso económico que genera el sistema económico están los fenómenos económicos. Entonces, nosotros estudiamos el proceso económico y ahí están los fenómenos económicos. Entonces, nosotros tenemos como objeto de estudio los fenómenos económicos. Entonces, el objeto de estudio son los fenómenos económicos. Y habíamos dicho que ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el proceso económico del sistema económico existente. Eso como resumen de todo lo que habíamos dicho. Nunca se olviden, son los fenómenos económicos. Y los fenómenos económicos son hechos, manifestaciones, actividades que realizan los hombres en el proceso económico para poder satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta que todo es escaso y hay que en esa escasez buscar usos alternativos y tratar de alcanzar el desarrollo y posteriormente el bienestar de cada uno de los pobladores de una nación, de una población, de una ciudad, hasta de la familia. Bien, entonces esto que quede muy bien y claro, por favor, en este nivel. Este objeto de estudio de la economía son los fenómenos económicos y existen cuando los individuos, nosotros, de cualquier forma, estamos en el proceso económico y nosotros elegimos bajo las restricciones de escasez que hay de todos los recursos un nivel de bienestar. Entonces, el proceso económico está generando un sistema económico y este sistema económico existe porque nosotros en ese proceso económico estamos realizando actividades económicas. Y este proceso económico se da por etapas y en cada etapa del proceso económico estamos realizando actividades económicas. Por ejemplo, nosotros estamos realizando actividades económicas en la producción. Estamos utilizando un conjunto de factores económicos o productivos para producir bienes y servicios de manera rentable y sustentable, o sea, que se permanezca en el tiempo. Después de producir, en este proceso económico, nosotros estamos pagando a los factores productivos que han participado en esta producción. Entonces, les pagamos una retribución que corresponde de acuerdo a su participación, a cada uno de los factores. Pagamos entonces a los recursos naturales, al trabajo, al capital, a la información. Pero después de haber pagado a todos los factores económicos que actúan en el proceso económico, hablamos de otra etapa de este proceso, la circulación. Entonces, todos los bienes económicos que hemos producido, sean servicios o bienes económicos, se tienen que transportar y se tienen que vender. ¿Y dónde se venden? En el mercado. Entonces, transportamos esos bienes y servicios hacia los mercados para que se realice el comercio. Y cuando se realiza el comercio, todos somos consumidores, los productores y los que no son.
entonces consumimos todos los bienes y servicios que se producen en esta economía, con la platita que nos han pagado al producir los bienes y servicios y hemos participado en él. Con esa platita consumimos. Y esa platita se va nuevamente hacia los productores, porque nosotros vamos a recibir los bienes y a cambio vamos a darles dinero. Y aparece entonces la última etapa del proceso, la inversión. La inversión es aquella en la que nuevamente, como última etapa, genera una retroalimentación a la producción. Es decir, con esta plata nuevamente vamos a reactivar el proceso productivo y luego del producir bienes y servicios se va a continuar nuevamente con este proceso. Si este proceso permite que la inversión como última etapa retroalimente muy bien a la producción, entonces hemos crecido como economía. Si no, la inversión no es la adecuada, la producción baja y entonces nuestro desarrollo y nuestro crecimiento también baja. Pero lo fundamental acá, independientemente de lo que he dicho hasta ahora, es que en la producción hay N fenómenos económicos que se van a generar. Voy a mencionar algunos. La producción, el proceso productivo, la tecnología, los recursos productivos, la oferta de bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios, los precios de costo, los precios de venta, etc. Hay tanto, el capital humano, la capacitación del capital humano, ahí están trabajando en la producción. Y entonces, todos los que trabajan en la producción ahora reciben la platita y generan también, ahí se generan fenómenos económicos. Ellos están pidiendo adecuados sueldos y salarios, que el salario mínimo vital crezca y que se pague lo que se debe pagar por su participación a los factores productivos. Y entonces siempre hay huelgas y paros. Si no hay solución, la huelga continúa. Y entonces ese es el gran problema que tenemos. Siempre que se está buscando que el pago a los factores sea de acuerdo a la cantidad y a la riqueza que ha generado en la producción del bien o del servicio. Entonces, también en la distribución, miren, tenemos muchos fenómenos que hay y esos son objeto de estudio de la economía. ¿Y dónde están estos? En la producción, en la distribución, pero también están en la circulación. Está el transporte, el comercio, los fletes, los mercados, todo eso que se genera en ese nivel son fenómenos económicos. Pero circulado todo esto, ya está en el mercado y tenemos la plata, nosotros ya estamos en el momento de consumir los bienes y servicios. Entonces aparece el fenómeno económico de la demanda, la seguridad alimentaria, los factores de la demanda, los precios de los bienes y servicios, y N otros fenómenos que ahora solamente voy a mencionar estos. Hay muchos más en cada uno de estos y en los que todos nosotros estamos participando. En el consumo, tanto productores como los mismos que no producen o son consumidores, están en esta etapa. Todos consumimos bienes y servicios. Luego, finalmente, en la inversión también tenemos N fenómenos y voy a mencionar solamente dos. La inversión empresarial para la producción y la inversión sectorial del Estado también para la generación de empleo y generar el capital de la nación, el capital de la nación. Bien, entonces, con este cuadro les estoy mostrando por qué hablamos que el objeto de estudio de la economía son los fenómenos económicos, porque aparecen en el proceso económico
que se genera en el sistema económico mediante actividades económicas que realizamos durante todas estas etapas y que, teniendo recursos escasos, buscamos algún nivel de bienestar, es decir, tratar de satisfacer plenamente nuestras necesidades. Entonces, mediante la solución, el estudio de los fenómenos económicos, nosotros tratamos de llegar a recoger un adecuado nivel de bienestar. Me van a esperar un minutito y inmediatamente estoy con ustedes. Unos 3 minutitos, por favor, me esperan. De este grosor así. Una por una 3/4. Ya, mira, de ese grosorcito. Esto ya nos va a servir, ya no lo vamos a sacar. Ahora este primero. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué?
Ya, ahora, hoy día te espero en mi mano. Mil disculpas, ahora estoy nuevamente con ustedes. Hemos terminado con la anterior del proceso económico en el que están todas las actividades económicas y en esas actividades económicas nosotros generando los fenómenos económicos y que vienen a ser objeto de estudio de la economía. Ahora, con esa base teórica que hemos hecho de que es investigación, ahora vamos a hablar sobre el tema de investigación. Entonces, cuando nosotros investigamos, debemos saber qué cosa estamos investigando, qué es lo que queremos. Debe tener un objetivo de nuestra investigación. Debemos estudiar un objeto de investigación y ese va a ser nuestro problema objeto de investigación. El tema de investigación va a ser nuestro problema objeto de investigación. Es una síntesis de todo lo que vamos a hacer ahora en esta clase. Entonces, entramos. Y vamos a tener que entender primero qué es un tema de investigación, ya que estamos hablando de que esta unidad didáctica habla sobre el tema de investigación. Esto va a ser y se va a hacer mediante talleres. Ustedes van a tener que buscar vuestro tema de investigación, pero primero la teoría para saber cómo buscamos y entendemos el tema de la investigación. El tema de investigación nace de una idea de interés en un tema que tenemos cada uno de nosotros. Ustedes, por vuestra experiencia vivida, porque les gustaría conocer cómo es el comportamiento o las causas por que nos está afectando negativamente un determinado fenómeno económico, entonces esa es una idea que es de nuestro interés para saber cómo es que nos está afectando este fenómeno. Entonces, de la idea estamos pasando al tema. Y debemos entender de esta manera. En principio se debe entender que es una idea de investigación y rápidamente la idea de investigación es cómo nosotros, los que vamos a investigar, tenemos un concepto o conceptualizamos de manera pero razonada sobre cualquier aspecto de la realidad que nos llama la atención. Entonces, si yo comienzo a pensar cómo es el comportamiento de un fenómeno, estoy comenzando a tener una idea que quiero investigar y que este comportamiento está en la realidad y que de repente me está afectando y que de repente he leído en un libro y que de repente al hacer las clases me gustaría que ese comportamiento, esa teoría fenomenológica, cómo se daría en una determinada realidad, en mi tierra, en mi ciudad, en mi país, en mi región, etcétera, etcétera. Entonces, la ideita ya está diciendo, yo estoy reflexionando, yo estoy pensando cómo será el comportamiento de ese fenómeno en la realidad, porque me llama la atención. Entonces, yo estoy teniendo una idea, pero todavía no tengo el tema. Tengo una idea y quiero llegar a un tema de investigación. Entonces, se plantea si a través de la reflexión que hemos hecho como investigadores de esa realidad que nos llama la atención, encontramos, después de un análisis así de haber pensado, de haber leído, de habernos acercado un poco más a conocer esa problemática, esa realidad fenomenológica, ¿qué tal? Ahora sí, este es un problema, decimos. Es decir,
nos planteamos una problemática. ¡Wow! Este es un problema, nos había estado afectando tremendamente. Y entonces, en ese momento que decimos que hay una problemática en esto que yo tengo de la realidad, entonces las características de esta problemática se hacen visibles y la investigación se hace viable. Es decir, podemos investigar esa problemática. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un problema? Porque ya sus características nos están afectando negativamente. Y como nos están afectando negativamente, ahora es viable que yo trate de conocer esta investigación. Y cuando yo digo, voy a investigarlo, yo sé que este es un problema y he visto que realmente tiene características que me están afectando, y entonces en ese momento todo mi ideita tiene vital importancia. Y este es el punto de partida de toda investigación. Entonces, encontrar más o menos qué es problema y que hay características que definen que me está afectando y que por lo tanto quisiera conocer eso que me afecta, y entonces voy a realizar la investigación. Tiene vital importancia que mi idea yo lo planteé como problema, lo entienda como problema mediante un análisis de todos sus elementos, sus partecitas. Entonces, este tiene vital importancia. Y les adelantaré, cuando encontramos el problema y decimos, yo voy a hacer la investigación, aparece el tema de investigación. Entonces, por lo tanto, sin idea no hay investigación. Y sin investigación no hay conocimiento, tampoco puede haber ciencia. Entonces, yo voy a comenzar a investigar el problema, y el problema que yo he encontrado de mi interés ahora va a ser el tema. Entonces, vamos a estudiar a partir de la idea y vamos a tener un tema de investigación. ¿Cuándo tenemos un tema de investigación? Acá, cuando se plantea que la idea que yo tengo es un problema y hay necesidad de investigarlo. Entonces, por eso decimos, sin idea no hay investigación, sin investigación no hay conocimiento y no hay ciencia. Entonces, en un principio tenemos una idea de nuestro interés, pero luego, para conocer el comportamiento de un fenómeno de nuestra realidad local, regional o nacional, entonces vemos que este se convierte en un aspecto problemático. Y cuando se convierte en un aspecto problemático, entonces cumple con características que hacen viable el realizar una investigación. Tenemos una problemática sobre un fenómeno de la realidad local, regional o nacional. Y eso era porque teníamos interés, nos gustaba, no necesitaba conocer esto. Y sabemos ahora que es un problema, y entonces nace la necesidad de estudiarlo. Entonces, ese fenómeno de, de nuestra idea y de nuestro interés se define como tema de investigación, cuando éste se convierte en un problema o entendemos que existe un problema. Entonces se define como tema de investigación. Entonces, el tema de investigación es un fenómeno económico, ahora que vamos a investigar. Surge la necesidad de indagar, de conocer el fenómeno económico, porque nosotros tenemos una inquietud personal, un deseo y una voluntad que nos está impulsando para conocer el problema. Es imposible, yo les diría, realizar un trabajo de investigación si no se conoce del tema para este fenómeno económico toda la
de la teoría escrita sobre nuestro tema. Entonces, investigar el fenómeno económico comienza con investigar el tema y aparece la famosa categoría investigación temática. Y vamos a ir mucho más adelante, pero hablemos más. ¿Cómo seleccionamos el tema? Pues entonces nosotros, ¿cómo nos acercamos a entender que podemos encontrar un tema? ¿Cómo encontramos ese tema? Vamos a seleccionar el tema de investigación. Entonces, ya sabemos que el tema surge de una idea. Entonces, pero también el tema lo podemos encontrar cuando estamos en contacto con nuestra idea original y vivimos sus consecuencias y definimos que sí, es un problema este. Y entonces podemos encontrar un tema. Cuando vivimos el hecho o fenómeno económico en carne propia, ya tenemos un tema porque sabemos cuáles son las características que tiene este fenómeno y cómo nos está afectando a nosotros. Pero no solamente es así, si nosotros trabajamos, encontramos N problemas en nuestro trabajo, un problema de ellos viene a ser y puede ser nuestro tema de investigación, porque además ahí tenemos los datos y podemos sacar los datos de ese fenómeno económico. Ahora, lo que les estoy enseñando y lo que les va a enseñar y lo que les han enseñado los docentes de economía, han visto ustedes varios fenómenos, saben sus características, entonces ya tienen algún conocimiento y manejo del fenómeno. Ahora es nuestro tema. Entonces, los conocimientos que tenemos sobre los fenómenos económicos se pueden convertir en temas de investigación. En otras palabras, es la teoría micro y macro. Cualquier fenómeno de esa teoría puede ser tema de nuestra investigación. Cuando estamos en cualquier institución, las necesidades e exigencias institucionales también pueden ser un tema de investigación. Pero no solo eso, la práctica, o sea, el actuar en el fenómeno económico, entonces en el ejercicio profesional o en el ejercicio no profesional como humanos mortales, nosotros podemos estar actuando en el fenómeno económico, estar en práctica, viviendo el fenómeno económico. Entonces, ese fenómeno puede ser nuestro tema de investigación. Entonces, así se selecciona. Hay varias formas. Ustedes vean dónde están ubicados y ahí seleccionen vuestro tema de investigación. Pero también hay hechos que permiten el surgimiento del tema de investigación. Hay hechos subjetivos y hechos objetivos. Lo subjetivo es aquello de la forma como pienso. Lo objetivo es lo que existe en la realidad. Y lo subjetivo viene a ser mi interés por el tema. Es un hecho subjetivo. Entonces, mi interés por conocer lo que me está afectando o lo que yo conozco o donde yo trabajo, cómo se están dando las características de los procesos institucionales que se dan, etcétera, etcétera. Y también un hecho subjetivo es cuando yo pienso, a ver, ¿cómo? Disculpe, no se escucha. ¿No se escucha mucho o no se escucha totalmente? ¿Aló? Sí se escucha, profesor. Sí se escucha, profesor. Muchas gracias. Muy bien, hijos. Entonces, a vuestra compañera, por favor, trate de manejar mejor el audio para que no tengamos problemas de ese nivel. Mejore, por favor, su audio, haga lo necesario. Voy a tratar de mejorar incluso el audio acá para que ustedes, los que no tienen, tengan un mejor audio. Bueno, entonces continuamos. Ya he mejorado el audio
y continuamos entonces. La capacidad del desarrollo del tema que hemos escogido y saber hasta dónde puede crecer o no crecer esto y cómo nos puede afectar con su conocimiento, es un hecho que va a pasar, es subjetivo este hecho. Entonces, la capacidad de desarrollo del tema, entonces también es algo que nos permite entender el surgimiento de un tema de desarrollo. No conocemos, hay que conocerlo, pues. Ahora un hecho subjetivo es, tengo tiempo disponible y posible para hacer la investigación. Es otro aspecto importante, es un hecho de carácter subjetivo que nos dice, ¿podría o no podría hacer el tema? Los recursos necesarios, también es un hecho subjetivo. ¿Me va a alcanzar el dinerito que tengo para investigar? Entonces lo que hago es que este subjetivo se convierta, que todo esto que es subjetivo se convierta en objetivo. Entonces conseguiré la plata necesaria para no estar eso. Conseguiré el tiempo, leeré mucho sobre la capacidad del desarrollo y afianzaré mi interés por el tema. Entonces ya lo subjetivo se va y ya no voy a estar pensando lo podría hacer o no lo podría hacer. Ahora lo hago y punto. Se convierte en algo objetivo. Incluso un hecho subjetivo que deben tomar en cuenta y que no lo he puesto, perdónenme, esto es importante y en rojo hay que ponerlo esto, es existirán los datos para poder explicar el comportamiento de cada una de las etapas del proceso de existencia del fenómeno. Si no hay datos, no se metan a investigar. Entonces, vean primero si pueden conseguir los datos. Si no pueden conseguir, la investigación no es viable. Eso es fundamental, saber si tenemos datos. Primero es subjetivo. ¿Tendré datos? Vas y ves que vas a tener datos y entonces se convierte en un hecho objetivo. Es decir, voy a ir a hacer la investigación. Entonces, cuando decimos todos estos hechos subjetivos ya los he salvado, diseñamos la investigación. Ya es objetivo. Ya estamos haciendo el diseño y el diseño viene a ser cómo en el método que vamos a utilizar vamos a realizar un conjunto de estrategias de investigación y utilizaremos las mejores estrategias para que el método sea eficiente para conocer el fenómeno que tratamos de investigar, de nuestro tema de investigación. Ahora, nos preguntamos como objetivo, entonces, ¿será de interés en el campo de la economía y el conocimiento? Esto es objetivo. Y ya tenemos que sí va a ser porque es algo nuevo lo que vamos a investigar. ¿Es útil para quién? Para la propia ciencia, para los agentes económicos, para los que ganan más y para seguir explotando a los que ganan menos. ¿Para quién es útil? Acá hay que tener un pensamiento social. Debe ser útil para la mayor parte de la población. Es decir, para resolver los problemas sociales de la mayor parte de las gentes. Entonces, es otro hecho objetivo también. Lo que vamos a investigar, lo que ya se ha planteado como diseño de investigación o plan de investigación, aporta algo nuevo, hay un enfoque que pueda mejorar el conocimiento, entonces eso es objetivo. Cuidado, siempre debe aportar algo y definitivamente lo va a hacer porque vamos a ir a la realidad y lo vamos a probar con lo que actualmente mi teoría me dice. Y vamos a probar esto y las hipótesis sirven para eso, para probar lo que la teoría se explica mediante la realidad. Se llama prueba de hipótesis. Bien, entonces continuamos.
¿Y qué es un tema de investigación finalmente? Y podemos resumir esto. Se debe tener, ya sabemos que ya se debe tener un tema de investigación y ya sabemos cómo llegar al tema de investigación. Entonces debemos saber definir este tema de investigación. Hemos dicho inicialmente que es un fenómeno económico el tema de investigación. En nuestro caso es un fenómeno económico-social y que todavía tiene esta característica que está en la primera idea que nos interesa como investigadores. Pero para que este tema sea consistente y sea plausible de ser investigado, tiene que tener esta condición. Tenemos que tener algún nivel de experiencia sobre el tema, pero además tenemos que leer todo lo que existe sobre este tema de investigación. Entonces tenemos que leer y estudiar, reflexionar sobre toda la teoría preexistente en la ciencia económica y en otras ciencias, si ustedes quieren, pero sobre el tema o fenómeno que hemos decidido elegir como que se va a investigar. Entonces, rápidamente nosotros vamos a tener que interpretar todo lo conocido, analítica, reflexiva y críticamente. Y eso nos va a dar lugar a resúmenes de libros, de investigaciones, de artículos que se han dado desde más o menos 10 años atrás hasta ahora. Es decir, tenemos que leer lo moderno, porque lo antiguo ha servido de base para hacer lo moderno, y lo moderno nos está explicando cómo es el comportamiento del tema de investigación o fenómeno económico-social que nosotros estamos investigando. Entonces, ya sabemos que el tema nace de la idea, pero el tema de investigación se constituye en materia de indagación, es decir, de buscar cuánto más hay teóricamente escrito sobre este mi fenómeno que yo quiero investigar. Entonces, es cuando nosotros hacemos esta investigación temática, analítica, reflexiva y críticamente, definimos hasta dónde vamos a investigar el tema, con qué variables vamos a investigar. Las variables son sus características fundamentales. Así, también vamos a decir con qué plata voy a investigar y con qué tiempo voy a investigar, cuánta gente voy a utilizar. Entonces se hace un cronograma para todas las actividades de investigación y también se hace un presupuesto para que digamos, esto es lo que se gasta en todas estas actividades. Y entonces tenemos las variables que vamos a investigar, causa-efecto, y ahora ya tenemos los recursos humanos que necesitamos, los recursos materiales que necesitamos y el presupuesto para la investigación. Entonces, no es solamente querer investigar y leer, sino tenemos que hacer un plan que se llama plan de investigación. Y ahí van a estar todos los recursos que necesitamos, materiales, humanos y financieros. Entonces, ahora sí podemos ir un poco más, ahora que ya hemos definido el tema de investigación, un poco más sobre este tema de investigación. Podemos seguir para el tema de investigación los siguientes pasos. Primero lo que tenemos que hacer es localizar un tema concreto. ¿Qué cosa es eso? Que no sea tan ampuloso pues el tema, que sea viable ser investigado. Y eso es tener un tema concreto, no tener un tema macro, más bien uno regional, uno local y más no de otros ámbitos donde el obtener datos nos va a ser difícil. Ahora, hay que recopilar todos los documentos sobre el tema que he elegido. Eso es fundamental. Ya está el tema concreto. Ahora, todo lo que sobre ese tema o fenómeno hay existente en documentos, entonces voy a recopilar eso.
y voy a poner esos documentos en orden. Muy bien. Y voy a volver a examinar el tema partiendo de cero y poniendo en orden todos estos documentos y haber leído crítica reflexivamente y ver cuánto se conoce sobre el tema. Es un examen muy importante sobre los documentos que tenemos sobre nuestro tema. Y hay que darle una forma económica a todas nuestras reflexiones anteriores, orgánicamente. Es decir, hay que organizar muy bien todo lo anterior que hemos hecho. Entonces, si eso es así, entonces estamos comprendiendo que podemos, sí, realizar la investigación, si nosotros lo deseamos, acudiendo a todos los documentos existentes que consideren teóricamente lo que se conoce sobre este tema. Entonces, podemos seguir estos 6 pasitos que nos están diciendo. Un momentito, por favor. Melissa. ¿Sí? ¿Ya es hora? Al link, al último link, ese link, sí, al último. Sí. Sí. Ya, listo. Hasta luego. Acá nos vamos a quedar por hoy día, es 9:02, ustedes tienen